Cuando yo me convertí a Cristo, ya van a ser 46 años, la próxima semana, por cierto, 29 de enero, no, unos poquitos, 9 días, Arelis y yo estaremos celebrando 46 años caminando con el Señor. Éramos novios desde antes, nos convertimos ese mismo día y hemos seguido juntos hasta hoy. Aprendí una canción cantada por nuestro hermano Manuel Bonilla. Y parte de la canción dice: fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Hoy vamos a comenzar una nueva serie que es la misma serie que está predicando el hermano Tim Jacobs allá en inglés. Solo que nosotros vamos a estar, yo estaré un poquitico, una semana atrasado, ¿ok? Es decir, lo que voy a predicar hoy fue lo que se predicó la semana pasada por el pastor Tim Jacobs. Él me va a estar pasando sus notas, yo las adapto, le pongo mi sabor personal, mi toque personal, pero la idea es que toda la iglesia esté recibiendo la misma enseñanza, exactamente la misma enseñanza, palabras más, palabras menos, él en su estilo, yo en el mío, pero vamos a estar repasando el libro de Santiago. Él escogió este libro, creyó importante que la iglesia Mountain Life fuera caminando a través de este libro, con lo cual yo estoy de acuerdo. Y el tema general, por decirlo de esta manera, la enseñanza central de toda la serie es que la fe funciona. Es bueno creer en Dios. La fe funciona. Pero hoy vamos a hablar de algo que parece una ironía, que parece un sarcasmo, que es gozo en las pruebas de la vida. La pregunta es, ¿qué entendemos tú y yo por gozo? Y de eso nos va a hablar esta primera sección. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta cuando sufrimos? ¿Quejas? ¿Juicios a Dios, a la gente? ¿Amargura? ¿Cuál es la actitud correcta cuando sufrimos? ¿Qué esperamos de Dios y de la gente cuando sufrimos? Algunos seres humanos están esperando ser el centro del universo y que todo gire alrededor de esta persona. ¿Será cierto eso? ¿Será bíblico esto? Si Dios nos ama y quiere lo mejor para sus hijos, entonces, ¿por qué sufrimos tanto? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? Si Dios nos ama tanto como Él dice, y es un Dios de amor como Él dice, y quiere lo mejor para nosotros como Él dice, ¿por qué entonces sufrimos tanto? ¿Me engañó Dios? ¿Me engañó la Biblia? ¿Me engañaron los predicadores que me predicaron de Dios chévere? Doblemente, ¿qué significa esto? ¿Y cuál es la importancia de mi identidad en Cristo? Este pasaje, que es el capítulo 1, que va desde el versículo 1 al 18, nos enseña que el creyente debe tener gozo y sabiduría en las pruebas de la vida. Ahora, veamos algunos aspectos generales de este libro para que comprendamos la importancia de este libro. Es el primer libro escrito de toda la Biblia. Lo único que había en ese momento eran los rollos del Antiguo Testamento y Santiago. Eso era todo lo que tenía la iglesia primitiva. Esto nos indica que lo que Dios quería poner por escrito para una iglesia naciente, una iglesia que nace en el año 33, inmediatamente después de la resurrección de Cristo,
Las cosas que Dios quería que fueran importantísimas, cruciales para una iglesia naciente, están aquí en 5 capítulos. Era lo único que tenían, aparte de las escrituras del Antiguo Testamento. El autor es Santiago, la palabra en griego es Aikobos o Jacobo, ¿ok? Y era medio hermano de Jesús, y podemos ver estos textos bíblicos que comprueban que este Santiago específicamente era medio hermano de Jesús. Los destinatarios, importantísimo esto, hermanos, y los que nos están viendo detrás de una pantalla, los destinatarios son el pueblo de Israel, pero él los dice las 12 tribus que estaban perseguidas, que estaban dispersas. Ahora pongamos un poquito de imaginación, un solo libro, ¿cómo hacían para pasárselo unos a otros? Si estaban dispersos, estaban perseguidos, la espada de Roma estaba sobre la iglesia naciente. No estaban en Park City, disfrutando de lo bello, de la nieve, de lo bello de un otoño en esta ciudad. Estaban escondiéndose, corriendo. La espada de Roma estaba sobre ellos. Fue escrito entre el año 45 y 48, es decir, aproximadamente entre 12 y 15 años después de la resurrección de Cristo. Y el contexto de la carta, ya lo hemos dicho, persecución romana a los cristianos. Pero ese es un problema externo. El problema interno eran problemas de la ética cristiana. Es decir, cómo actuar ante las diferentes situaciones difíciles que se presentaban día a día. De manera que si alguno de nosotros está interesado en saber claves, enseñanzas bíblicas de cómo enfrentar el día a día y sus problemas, este es un buen libro para estudiar. ¿Ok? Entonces, veamos aquí la primera sección, versículos 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos, de mucho gozo, dice otra versión, y es la palabra que está en el original, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y aquí está la parte clave de todo esto. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El primer punto con el que comienza aquí, así, como decimos en mi país, de golpe y porrazo, up front. Lo primero que dice, hermanos, tengan gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas. A mí que estoy sufriendo, a mí que tengo este problema y este, tú me vas a decir que yo tenga gozo en medio de eso. Otra vez, todo depende cómo definimos nosotros gozo. Hay diversidad de pruebas en la vida. Tal vez la tuya no es igual que la mía, y por eso tú puedes decir, pastor, es que usted no me entiende. Pero tal vez la mía no es igual a la tuya, y yo pudiera decir lo mismo, pero es que tú no me entiendes. Y en realidad, hermano, para ser honesto, la tendencia nuestra es pensar que mi problema es el más grande de todos. O yo estoy exagerando aquí. No estoy exagerando, ¿verdad? Mi problema es más grande que el de ustedes. El llamado a tener gozo en las pruebas. Pero el gozo es definido en la Biblia no como alegría, no como júbilo. El gozo es definido como parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando uno lee Gálatas capítulo 5 y lee los 9 elementos de un solo fruto, uno de esos elementos es el gozo. Entonces, el gozo
es la paz interna que yo tengo como resultado de mi relación personal con Cristo y no como resultado de las circunstancias, que así es como se define la palabra felicidad. La palabra felicidad es el resultado de las circunstancias y la palabra tristeza es el resultado de las circunstancias. Pero la palabra gozo es el resultado de mi relación personal con Cristo. Dicho de otra manera, si en medio de las pruebas de la vida yo no cultivo y fortalezco mi relación personal con Cristo, no voy a tener gozo. Tendré amarguras, tendré juicios hacia Dios, juicios hacia la gente, voy a criticar todo, voy a maldecir la vida, voy a maldecir a Dios, voy a maldecir a la gente, voy a maldecir todo. Y quiero ser lo más drástico posible porque eso es lo que pasa en la naturaleza humana. No quiero ofender a nadie, no quiero ser grosero, pero eso es lo que pasa en nuestra naturaleza humana cuando no tenemos una relación personal con Cristo. De manera que aquí pudiéramos terminar el sermón y concluir esto. Si yo me amargo, si yo critico, si yo juzgo, si yo maldigo, no tengo una relación con Cristo correcta. La razón del gozo, aquí está. Todos atención, por favor. El resultado es glorioso. Hay más beneficio de lo que pensamos. ¿Saben qué, hermanos? Santiago dice, porque esas pruebas van a fortalecer mi fe. Dice aquí, la perseverancia lleva a feliz término la obra. Dios quiere hacer algo grande en ti y en mí, pero tenemos que pasar a veces por pruebas, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, que nuestra fe tiene que ser purificada y la única manera de purificar el oro es con el fuego arriba. No sé si han escuchado un dicho en inglés que dice no pain, no gain. ¿Saben lo que significa esto? Si no hay dolor, no hay ganancia. ¿Cruel o cierto? Mire, voy a hacer una referencia personal. Tengo 64 años y tal vez quien me supera es mi hermano Hugo. Mira que Hugo y yo podemos hablar el mismo lenguaje. Si alguien puede hablar de pruebas, de luchas, de circunstancias, de sinsabores en la vida, Hugo y yo podemos hablar largo rato de eso, ¿verdad, Hugo? Pero aquí estamos. Aquí estamos. Por la gracia de Dios. Aquí estamos. De manera que no pain, no gain. No hay dolor, no hay ganancia. De manera, hermanos, que lo que Santiago nos está diciendo es que Dios permite pruebas, luchas, tribulaciones en mi vida para provocar en mí lo que no pudiera ser provocado, tener en mí un resultado que no fuese posible si no paso a través de estas pruebas. Y el objetivo final de Dios es tu madurez y mi madurez cristiana. Nosotros a veces vemos a un militar con un uniforme precioso y estrellas aquí, estrellas aquí, estrellas aquí y estrellas aquí. No se la ganó en un escritorio, por cierto. No se las ganó en un escritorio, por cierto. Se las ganó en el campo de batalla. Y a algunos de ellos les falta una pierna, a algunos de ellos les faltan 2 piernas, a algunos de ellos les explotó una granada en la mano, algunos de ellos están en sillas de ruedas con sus estrellas aquí que no se las ganaron en un escritorio.
Si tú y yo, por hacer la analogía, queremos tener esas estrellas aquí, tenemos que pasar por las pruebas de la vida. ¿Cuáles son algunas implicaciones? Siempre habrá problemas, hermanos, somos humanos. Siempre habrá problemas. Tú y yo batallamos todos los días con el reloj para despertarnos, para llegar temprano, con el tráfico, con la nieve. Ay, se me olvidó tenía que levantarme más temprano, ahora voy a llegar tarde porque tengo que sacar la nieve para poder sacar el carro. Siempre va a haber problemas, hermano. Ahora, los problemas de la vida podemos enfrentarlos solos o con el Señor. Yo decido cómo los enfrento, ¿ok? Pero los problemas de la vida no tienen por qué destruirnos. Es necesaria la actitud de gozo en medio de las pruebas. Dios actúa de acuerdo con el plan que tiene para cada creyente. Ahora, si nos enfocamos en el beneficio, podemos tener gozo en las pruebas. ¿Cuál es el beneficio? La madurez cristiana. Tener una vida fuerte en el Señor. ¿Ok? ¿Cuál es el principio de aquí? Pensemos más bien en el resultado de Dios que en el proceso doloroso. La gran diferencia entre tú y yo, por eso Dios dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, es que yo como ser humano pienso en el proceso. Dios, este proceso es doloroso, pero Dios no piensa en el proceso, sino en el resultado. Y ese es el gran problema que yo tengo con Dios. Dios piensa diferente a mí y yo pienso diferente a Dios. Dios está más preocupado por el resultado que va a lograr en mi corazón, en mi vida, en mi alma, que por el proceso. Si pensamos más como Dios, sufrimos menos depresión y angustia. Créanme, es así. Ahora, lo que tenemos que hacer durante las pruebas, porque Santiago nos dice, oye Rubén Darío, esto es lo que debes hacer en medio de las pruebas. Lo primero, pide sabiduría en medio de las pruebas. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Otra versión dice sin reprochar. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Sabiduría. Hay una gran diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es información. Sabiduría es la práctica de esa información. De manera que tú y yo podemos ser unos grandes teóricos de Biblia, pero eso no tiene valor hasta cuando esa teoría se convierte en una práctica. Capítulo 2 de Santiago lo dice de una manera más fea que yo. Porque Santiago dice, las convicciones sin obra son muertas. Están muertas. Mira que dejémoslo allá. Solamente quería citar Santiago en el capítulo 2 para que no fueran a decir, oye pastor, usted habla muy duro. Bueno, yo fui muy tierno en comparación con Santiago en el capítulo 2. Dios da abundante sabiduría sin reprochar nada. Tenemos la libertad de pedir. La fe es esencial para obtener algo de Dios. El que duda es comparado como las olas del mar. ¿Ok? El que duda no puede recibir nada de parte de Dios. No sabe lo que quiere. En el original griego, la palabra que se utiliza para indeciso es doblemente. ¿Qué significa eso? Que hoy pienso una cosa, mañana pienso otra. Hoy quiero una cosa, mañana quiero la otra. Y nunca sé qué es lo que quiero. Y déjeme decirle algo bien importante para usted y para mí. La gran pregunta que tú y yo debemos respondernos siempre. Yo no digo cada día, pero tal vez cada semana, es ¿qué quiero? Saben, hermano, en mi ministerio he tenido la oportunidad junto con mi esposa de asesorar cientos o miles de personas.
Y el denominador común de los matrimonios, de los hijos, de los esposos, de las esposas, cuando los asesoramos, el denominador común, cuando le hacemos la pregunta, ¿pero tú qué quieres? No saben. Ese es el denominador común en la raza humana. Porque quiero tantas cosas que al final no quiero nada. Santiago dice que esas personas tienen una doble mente. Hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Ahorita quiere una cosa, dentro de 5 minutos quiere otra. Y entonces se pregunta, bueno, ¿y este tipo qué quiere al final? Eso es ser doblemente. Santiago dice que una persona así no recibe nada de parte de Dios. Porque no sabemos lo que queremos. Y cuando yo quiero una cosa ahorita y dentro de 5 minutos la otra, o cuando yo quiero una cosa hoy y mañana quiero otra, Santiago dice que yo no puedo ser estable en mi camino. Soy inconstante en todo lo camino, cambiando de trabajo, cambiando de esposa, cambiando de esposo, cambiando de ciudad, cambiando de carro, cambiando. No somos constantes en nuestro caminar diario y mucho menos en nuestro caminar cristiano. Implicaciones. Preguntas como, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Son preguntas legítimas, pero no necesariamente correctas. Preguntas más sabias son estas. Señor, ¿cómo puedo manejar esta situación? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? ¿Cuál es la actitud que debo asumir en esta situación? ¿Qué debo aprender? ¿Para qué puede servir esto de bendición para otros? Porque si yo estoy pasando por una prueba, puedo bendecir a otros también en medio de la misma prueba o pruebas similares. Dios da la sabiduría que necesitamos, pero debemos tener fe en Él. Y subrayé en amarillo, creo que ahí se ve amarillo, esta gran verdad que sale de este pasaje bíblico. La promesa es que recibiremos sabiduría, no que se terminarán las pruebas. ¿Verdad que esto es odioso? ¿Verdad que esto nos choca? Porque yo lo que quiero es salir de la prueba. Si soy sabio o no, no me importa a veces. Yo lo que no quiero es tener la prueba. Pero lo único que promete este texto bíblico es que Dios va a dar sabiduría, no que va a eliminar la prueba. Ahora, ¿qué queremos tú y yo? ¿Sabiduría? ¿Estar fortalecido en nuestra fe? ¿Tener una relación más fuerte con Jesucristo? ¿O simplemente vivir feliz, sin pruebas? Orar con duda no trae bendición de Dios. Debemos saber lo que queremos. Ahora, segunda cosa, en medio de las pruebas, conocer nuestra identidad en Cristo. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, porque el rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Ahora, Santiago no está en contra de los ricos. Santiago está en contra de la actitud que tienen algunos ricos con respecto a su riqueza. Pero aquí está, el hermano humilde pertenece a la familia de Dios. El llamado a gozarse en su exaltación. El creyente rico debe ser humilde con sus riquezas. Los dos son frágiles como la flor del campo. No solamente el rico, tú y yo somos frágiles como la flor del campo. El sol sale y nos marchitamos. El llamado humillarse para ser exaltado en Cristo. ¿Y cuál es el principio aquí? La identidad de Cristo no depende de la pobreza o de la riqueza. Yo no soy lo que soy dependiendo del tamaño de mi chequera. Yo soy lo que soy por mi relación con Cristo Jesús. Tercera cosa para hacer
en medio de las pruebas. Mantenernos puros ante la tentación. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, abro comillas, es Dios quien me tienta, cierro comillas. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Nada tierno este texto bíblico, por cierto. El creyente debe mantener su fe en la tentación. ¿Cómo definimos tentación? Tentación es poner a prueba pensamientos y comportamientos. ¿Ok? Algo que va a poner a prueba mi comportamiento y mi pensamiento, es decir, mi actitud también. Es estimular el deseo a algo. Ahora, Santiago dice que hay un premio para el que fue fiel en la vida y venció la tentación. Fíjense esto. Hay un premio. El texto habla de una vida de victorias en las tentaciones. El texto habla del examen y premio de Dios. Porque estamos en una prueba. Las pruebas de la vida prueban nuestra fe, prueban nuestro comportamiento, prueban nuestras convicciones. El premio, corona de vida. Y esa corona de vida en el cielo se la vamos a entregar al Señor en una eterna adoración. Ahora, la aplicación para nosotros aquí es, de esta parte, mantener nuestra fe y convicciones cada vez que tenemos la posibilidad de pecar. No hay excusa para pecar. Tú y yo, desde cuando abrimos los ojos hasta cuando los cerramos, nos enfrentamos con la posibilidad de pecar contra Dios. Tú y yo. No vayan a pensar que porque yo soy pastor tengo un escudo especial contra las tentaciones. Pero fíjense hasta dónde llegaron estos hermanos en aquella época. Y aquí está lo que yo llamo la horrible declaración de la audiencia, que pudiera ser la misma horrible declaración tuya y mía si no entendemos quién es Dios. Yo peco porque Dios me tienta. Podemos imaginarnos semejante locura, semejante declaración. Podemos imaginarnos esto. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y quien no cambia ni se mueve con las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Dios no me tienta a mí. Pero hay otra manera más sutil de decir Dios es culpable de mi pecado. ¿Ok? Dios es el culpable de mi pecado. Vamos a revisar el estilo de Adán. Tú eres culpable porque tú me diste una esposa que me hizo pecar. Hello. Yo no soy responsable de mi pecado. Tú eres responsable de mi pecado. Porque me diste una esposa que me hizo pecar. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil nos lavamos nosotros las manos como Poncio Pilato. Y el estilo de Eva fue similar y desde entonces nosotros tenemos el mismo estilo. Yo no soy culpable, la serpiente me engañó. En otras palabras, tú eres el culpable porque tú creaste ese animal perverso. Si tú no lo creas, no me engaña. Si no me engaña, no peco. Qué fácil nos lavamos nosotros las manos, ¿verdad? Las maneras modernas, adánicas,
y de Eva que nosotros manejamos son, oye, este tipo me sacó la piedra y por eso le dije hasta del mal que se iba a morir. Tengo un jefe terrible. ¿Por qué me diste este jefe, Dios? Pero hay otra manera como nosotros podemos culpar a Dios de mi pecado. Es, yo tengo una adicción o tengo un problema X o y tú no me lo has quitado. Dios, tú eres el culpable porque yo he estado 20 años orando que me quites esta tentación, que me quites esta adicción a la droga, al alcohol, a las malas palabras, a los juicios, a la pornografía, a lo que sea, y tú no me lo has quitado. De manera que tú eres el culpable de que yo peco. Hermanos, qué irrespetuosos somos cuando culpamos a Dios de nuestro pecado. Cuando Santiago dice lo siguiente, que el origen del pecado, ¿saben qué? ¿Dónde está el origen del pecado? Aquí. Yo soy el origen del pecado. Corazón con malos deseos. Mire cómo dice Santiago. El proceso de la tentación, atracción al pecado, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de sus propios deseos desordenados internamente, es atraído. Primero hay una atracción, veamos el proceso. Luego hay una seducción al pecado. Luego hay una concepción. Qué interesante cómo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra el fracaso espiritual de nosotros, comparándolo con la gestación de un niño en el vientre de su madre. Concepción, la consumación del pecado y después da a luz la muerte. Nota, este mismo proceso es una clara advertencia para no caer en pecado. Dicen que Martín Lutero dijo que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan su nido en nuestra cabeza. ¿Ok? De manera que tú y yo siempre vamos a estar atraídos por el pecado. Nos va a llamar la atención algo. ¿Ok? Pero tú y yo podemos parar allí. Pero podemos seguir más adelante a ser seducidos, engañados por el pecado. Ya cuando llegamos allí, se concibió el pecado. Ya cuando llegamos allí, se consumió el pecado. Aquí se consumió y luego da a luz la muerte. Por ejemplo, para ilustrar esto, Jesús dice lo siguiente. Oíste que no cometerán adulterio, pero yo os digo que cualquiera que ve una mujer y la codicia en su mente, ya pecó con ella, ya adulteró con ella en su corazón. Fue atraído, fue seducido, concibió el pecado, lo consumió y dio a luz muerte. Muerte de ánimo, muerte espiritual, muerte de las relaciones, porque el pecado nuestro destruye relaciones matrimoniales, destruye relaciones con los hijos, destruye relaciones con la familia extendida, mata las relaciones con los compañeros de trabajo, etc. Entonces Dios es la fuente de todo lo bueno. No se confundan lo que Dios es. Todo lo bueno viene de Dios desde el cielo. Dios creó la luz y no hay sombra en él. Somos una nueva criatura. De manera que tú y yo somos lo más importante de la creación de Dios y nuestra victoria está garantizada. Dios permite cosas difíciles en nuestras vidas y siempre será para lo mejor. Hermanos, si tú y yo somos la corona de la creación de Dios,
lo máximo de la creación de Dios. Y no dicho por mí, dicho por Él mismo. Cada día en el Génesis, cuando Dios creó algo, dijo, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Pero cuando crea al hombre y a la mujer, dice, y vio Dios que lo que creó era bueno en gran manera. Somos la corona de la creación de Dios. Somos lo máximo de la creación de Dios. Somos el tope de la montaña de la creación de Dios. ¿Por qué tú y yo no ser fieles a Él? Acabamos de cantar, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte si tú eres santo? Y es una decisión tuya y mía de obedecer o de desobedecer lo que la palabra de Dios dice. Aquí hay una aplicación. La manera de vencer la tentación es sabiendo cuál es la fuente de la tentación. Y la fuente de la tentación soy yo, no es el vaso de whisky. Ese no es mi tentación. Mi tentación está aquí adentro. Y cuando yo descubro quién es el origen de la tentación, las cosas cambian. El origen de la tentación no es mi esposa, no es mi esposo, no es mi papá, no es mi mamá. Y lo estoy culpando toda la vida porque mi papá me abandonó, porque fue un borracho, porque mi mamá fue una prostituta, etc. Ellos no son la fuente de la tentación. La fuente de la tentación soy yo, no ellos. La fuente de la tentación no es este aparato, soy yo. La fuente, el origen de la tentación. Lo que yo veo aquí se corresponde a lo que hay en mi corazón. En resumen, la enseñanza central de este texto: el creyente debe tener gozo y sabiduría en las pruebas de la vida. El mandato, tener gozo. No es una sugerencia, por cierto, es un mandato. Y para aquellos que no les gustan que les manden, están unas muy malas noticias. La Biblia es un libro de mandatos, no de sugerencias. Así que si usted dice, yo estoy muy viejo para que me digan lo que tengo que hacer, pues dígale a Dios, mira Dios, yo estoy muy viejo para que tú me digas lo que yo tengo que hacer. A ver qué te dice Dios. Lo que tenemos que hacer en las pruebas: pedir sabiduría, conocer nuestra identidad en Cristo, mantenernos puros en las tentaciones y saber que Dios no es responsable de la tentación, sino de todo lo bueno. En conclusión, Dios permite las pruebas porque tiene un plan perfecto para nosotros. Pues nos guste la idea o no nos guste, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y por cierto, dice que es para bien y no para mal. De manera que el resultado de ese proceso va a ser para bien. Dios decide cuál prueba pasamos. Tú y yo decidimos y escogemos cómo las pasamos. De la mano de Él o separados de Él. Con gozo o con amargura. Debemos pensar como Dios. Él piensa en el resultado, aunque el proceso sea doloroso. Saber lo que quiere exige tener un solo enfoque en la vida. ¿Qué quiero? La oración sin fe no tiene ningún beneficio. La fe y la sabiduría divina son la clave para la buena actitud en medio de las pruebas. Nuestra identidad depende de lo que Cristo hizo en nosotros, no en lo que tenemos. Esa es nuestra identidad. Hablaremos de eso la próxima semana. Nuestro valor depende de lo que tenemos en Cristo, no de lo que tenemos en el banco. Repito, nuestro valor depende de lo que tenemos en Cristo, no de lo que tenemos en el banco. En Jesucristo no hay posición de superioridad o inferioridad. El Evangelio es el gran igualador de los seres humanos. Es el gran igualador. Una de las grandes conquistas del Evangelio en esta humanidad fue elevar a la mujer al lugar donde Dios la creó originalmente. Porque en el mundo antiguo y en el mundo romano, la mujer literalmente era un ser humano de segunda clase. Algunos fariseos tenían esta oración diaria: Dios, te doy gracias porque no soy gentil,
No soy un perro y no soy mujer. Y el Evangelio elevó a la mujer a la altura que cada mujer se merece. El Evangelio es el gran igualador. Mi compromiso personal, no sé cuál es el tuyo, pero este es el mío. Con la ayuda de Dios tendré la actitud bíblica en medio de las circunstancias de mi vida, sean buenas o malas esas circunstancias. Porque hemos hablado de circunstancias difíciles en nuestra vida, pero el problema es que cuando estamos en la buena, cuando estemos en la bonanza, también nos olvidamos de Dios. Porque ¿para qué necesito a Dios si la vida me sonríe? ¿Para qué necesito a Dios si lo tengo todo? Pues con la ayuda de Dios yo trataré, con su ayuda, de tener la actitud bíblica correcta en medio de las circunstancias de mi vida, sean buenas o malas esas circunstancias. ¿Cuál va a ser tu decisión? No sé. Pero te invito a que decidas algo hoy basado en lo que hemos hablado hoy. Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad y gran amor hacia nosotros, Señor. Oh, bendito seas tú por siempre y para siempre, Señor. Ayúdanos a entender, pero no solamente a entender, sino a practicar esta palabra, Señor. Te rogamos que nos des de tu poder, de tus fuerzas, para tener la actitud correcta en medio de cualquier circunstancia de la vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor como su Salvador personal, o alguien detrás de una pantalla que no conoce, quiero invitarle a que usted diga hoy: Señor, soy un pecador, te pido perdón y pido que seas el Señor de mi corazón. Y le voy a invitar a que repita esta oración, no porque es la oración clave, es una oración simplemente. Lo mismo que voy a decir yo, usted lo puede decir en sus propias palabras, pero mejor lo dice. No espere mucho tiempo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que te he ofendido. Hoy te pido perdón y agradezco que moriste en la cruz para darme salvación y vida eterna. Te invito a que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador desde ahora y por la eternidad. Amén.